Un saludo para todos. En razón de que mañana será un día donde se conmemora el aniversario de la Constitución del 17 y que vamos a estar en la ciudad de Querétaro, decidimos hoy presentar la legislativa del pueblo para poder conversar con ustedes, con los medios de comunicación, con los representantes de portales y de los medios en general. Entonces estoy a la orden. Antes quiero comentarles que recién terminé un libro a propósito del aniversario de la fecha en la que México perdió su territorio en 1847 y que ha sido ahora muy comentado incluso en Estados Unidos y en México. Tenemos que recordar la fecha porque es un ejemplo de lo que no puede volverse a repetir en México, una etapa de división interna, de lucha interna que se aprovechó para despojarnos de más de la mitad del territorio nacional. Es un libro de actualidad, lo terminé, el año pasado lo terminé, pero no lo he presentado. Es un libro que creo estamos obligados a leer y a recordar, si no otros episodios, pero esta es una obra de mi autoría que incluso se puede descargar de manera gratuita. Ahí está el código de barras, y que es la historia de una sesión, la guerra, el Tratado de Guadalupe Hidalgo y sus cláusulas. También les voy a proporcionar la presentación en cómo se dio el expansionismo, cómo se aplicó. Estas son la primera parte, la negociación y firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, los procesos de ratificación en México y Estados Unidos. Es un libro, continúa, denle más adelante, es un libro interesante que, repito, todos deberíamos de leer en esta etapa en donde el expansionismo o el espíritu del mismo se mantiene, y que hoy más que nunca el pueblo de México debe mantenerse con conocimiento acerca de lo que sucedió en esta etapa. Cuando alguna gente opina sobre el intervencionismo y sobre la injerencia, no tiene idea de lo que México sufrió, a lo que México se le humilló en esta época de 1847, 1848. Por eso es que es importante no olvidarnos y recordar todo esto que sucedió. Entonces pongo a su disposición de manera gratuita este libro de actualidad que le denominé El Despojo. Es un libro que tardé más de un año en escribir, las fuentes. Esta donde fue la pérdida del territorio, de la mitad del territorio, que digo allí que es uno de los traumas históricos del nacionalismo mexicano. Y ahora que surgen amagos y jerecistas por motivaciones ideológicas y políticas, hay que dar un paso adelante. Es un libro que a mí en lo personal me gustó mucho escribir.
aunque cada vez que lo releo me causa una gran irritación por la forma en que fuimos tratados y fuimos despojados. También planteo en un capítulo la posibilidad de la reivindicación. No fácil, imposible, dicen algunos, pero atendiendo al derecho internacional que ahora ya no se observa, no hay que perder las esperanzas. Entonces es un libro que les recomiendo, les preparé un ejemplar a cada uno, porque lo estoy presentando con ustedes y espero sus comentarios. Ojalá y lo lean. Y también la gente que nos está viendo en este canal pueden descargarlo gratuitamente, todo el libro, El Despojo. Ojalá y también lo lean, sobre todo los compañeros que viven en Estados Unidos, los mexicoamericanos o aquellos que tuvieron que irse a Estados Unidos por necesidad, conozcan la historia de la parte donde viven, era territorio nacional, y la parte en que fuimos sustraídos. Yo le llamo a esta obra El Despojo. Ojalá y puedan también leerlo. Se puede descargar gratuito para todos los compañeros migrantes que viven en los Estados Unidos. Aquí está el código de barras, se mantendrá en esta página para que puedan descargarlo gratuitamente. Y está dedicado, quiero entregarle a la fuente este libro, y le toca en primer lugar a Francisco Rubio, que se lo dediqué, porque además es una fuente de primera, tienen que estudiar. Y César, entrégalo a los demás. A todos les vamos a entregar un libro para que lo puedan leer. Es un libro que desde mi punto de vista es obligado leerlo y obligado que me den sus comentarios, porque es una etapa importante de defender a la patria, defender a la nación, de cerrar filas frente a las agresiones del exterior. Eso es lo que creo de manera personal y de manera convencida. Entonces, vamos a empezar. Entréguenle los libros y tú, César, te encargas de que a nadie le falte su libro sobre el despojo. Obra. Vamos a seguir lo que está ya planeado y lo vemos. Adelante, Lupis. Comenzamos con Francisco Rubio del Financiero. Paco Rubio, fíjate. Gracias, Lupita. Ya me están mazapaneando aquí mis compañeros, mis hermanos. Coordinador, ¿cómo está? Buenas tardes. Justamente sobre este tema, hablando del despojo, verdaderamente el gobierno mexicano, ¿qué está haciendo para proteger a aquellos connacionales que por la necesidad se fueron a los Estados Unidos, en lo que, como está usted narrando en el libro, pues fue nuestra tierra? Y ahora hay unos agentes ICE que verdaderamente no están respetando los derechos humanos, tanto de mexicanos, centroamericanos, asiáticos, de otras nacionalidades. ¿Verdaderamente el gobierno mexicano está esperando más muertes y que sean de mexicanos para hacer una nota diplomática? Sí, yo creo que la presidenta Claudia Sheinbaum, que es la que es responsable de la política internacional de acuerdo con la Constitución, ha actuado a la altura de las circunstancias. Ha sido tema con el presidente Trump el trato para los inmigrantes mexicanos radicados en Estados Unidos, y ha sido tema de las distintas reuniones bilaterales con sus funcionarios de ambos gobiernos. Obviamente nosotros en el Poder Legislativo
no aceptamos ese trato del ICE contra mexicanos y no estamos de acuerdo con las redadas, lo hemos dicho en muchas ocasiones. Y hemos expresado nuestra solidaridad para con todos aquellos que sufren todos los días, este acoso, este temor, este miedo, y que creemos que no va a llegar a feliz término este tipo de represión que están sufriendo millones de mexicanos en el exterior. ¿Guerra civil? No necesariamente, pero percibo que la gente en Estados Unidos está reaccionando positivamente, artistas, cantantes, periodistas, cada vez se están dando, deportistas, incluso ahora en el Tazón o en el Super Bowl que va a llevarse a cabo la semana, a finales de la semana, sus directivos han dicho que le piden al ICE que no se acerque con los aficionados al juego más esperado del año, y es una buena señal de conciencia de los jugadores, deportistas profesionales, de escritores, de artistas, de actores que se están pronunciando en contra de este tipo de manifestaciones, de este tipo de redadas, de este tipo de expresiones del gobierno de los Estados Unidos contra millones de personas. El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum podría llegar a convocar a las demás naciones para sentar unas bases en contra de esta política de Donald Trump, hacer entender al presidente de los Estados Unidos. La presidenta Claudia Sheinbaum ha actuado con mucha prudencia. Yo la admiro porque no pierde ninguna reacción, no pierde su serenidad, no pierde su sensatez, no pierde su ecuanimidad, porque sabe muy bien que el desplante o la actitud arrogante se combate con serenidad y paciencia. La presidenta Claudia Sheinbaum debe de mantener la serenidad porque es presidenta de un país que somos socios comerciales, somos vecinos y estamos frente a un imperio con un poderío económico y militar sin precedente. Entonces, ella sabe que lo más importante es una buena relación y yo la admiro por su talante y la admiro por su firmeza, pero no pierde serenidad y no pierde prudencia frente al trato con el país vecino. Yo creo que debe de seguir así. Pero sí tiene la capacidad para convocar a las demás naciones. Sí, sí la tiene, pero será una decisión de ella. Yo creo que lo que está haciendo es lo correcto. Perfecto, si me permite cambiar de tema, coordinador. El día de ayer ya se da a conocer. Yo les pido que pongan el código de barras mientras dura la conferencia para que la gente que quiera descargarlo gratuitamente es simplemente poner su código de barras y bajarlo gratuitamente el libro, descargarlo. Sí, el día de ayer ya nace el Frente Amplio Democrático y dice que va a dar la lucha, no sé cómo sea esta lucha, para la defensa en contra de la reforma electoral. Yo creo que es bienvenido el Frente. El día de ayer nace una organización más. Los que somos demócratas no nos preocupa este tipo de surgimientos de organizaciones o grupos opositores o de derecha. La derecha tiene su derecho a organizarse y yo no tengo ningún problema. Le damos la bienvenida, la saludamos y ojalá y sea para bien del perfeccionamiento de la vida democrática del país. Ahora que se discuta la reforma electoral, ¿tendrían las puertas abiertas aquí en la Cámara de Diputados para que expongan sus consideraciones? Todos los mexicanos tienen las puertas abiertas en la Cámara de Diputados. En este momento no hay nada, es decir, estamos debatiendo la nada jurídica. Yo escuché algunas de sus expresiones, pero yo no sé de dónde sacaron el que haya reforma. No hay reforma, no hay propuesta. La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, el día de ayer anunció que sería en febrero cuando la presentara. Yo mismo
no sé cómo vendrá la redacción de la iniciativa. Tengo idea y tengo algunos conceptos que creo pueden venir, pero no tengo la seguridad. La seguridad la tienen ahorita, en este momento, antes de presentarse la iniciativa formal, los 3 partidos que componen la coalición, Morena, PT y Verde, y la secretaria de Gobernación para tal efecto. Nadie más sabe del contenido de lo que se está redactando. Todo lo demás son especulaciones vagas, son especulaciones totalmente inciertas. No hay quien pueda asegurar lo que está redactando y simplemente son reacciones en el vacío, pero que puedan presentarse o varios frentes o varias organizaciones, a mí me parece lo más natural frente a un país que está en ebullición y que está transformándose de fondo, como eran nuestros deseos en la lucha política que sostuvimos durante 3 décadas. Justamente no se ha presentado esta reforma política porque todavía se mantiene con alfileres la alianza con el PT y el Verde Ecologista. Bueno, la reforma, digo, no hay un proceso formal iniciado, Paco. Por las negociaciones. Yo tengo seguridad de que los partidos políticos están presentando sus mejores propuestas. Y yo he participado en muchos ejercicios de carácter formal, legislativo, para redactar una iniciativa de esta magnitud y se tardan horas, días, semanas. Entonces yo creo que están haciendo un esfuerzo y ojalá y lo concluyan pronto para que se traduzca en iniciativa y la iniciativa ya se analice por todos los grupos parlamentarios que participamos aquí en el Congreso. Y si me permite, en tema del hogar, tema de la Cámara de Diputados, el sindicato de aquí de la Cámara de Diputados está mandando un oficio en donde señala que aquellos trabajadores que estuvieron desempeñándose el pasado fin de semana, tanto en la legislativa de Morena como en la sesión del domingo, tendrían como día de asueto este próximo viernes. Sí. Y por ahí, si se les va a pagar, y no, cómo se les va a pagar, doble, triple. No, se va a cumplir con la ley. Eso lo está viendo Mauricio Fara. No me encargo de esas cosas, pero a todos se les va a respetar conforme a la ley. Perfecto. Es todo de mi parte. Gracias, coordinador. Gracias. Continuamos con Fernando Damián de Milenio. Fernando. Gracias, muy buen día. Día todavía, ¿verdad? Sí. Buenas tardes, coordinador. Muy a propósito del tema de la invasión norteamericana de 1847, a la que usted se refiere como un trauma histórico para el nacionalismo mexicano, en contraste, el gobierno norteamericano expidió el día de antier, un comunicado en el que celebra pues este episodio como una victoria legendaria. Hace alarde de esta situación. Yo le quisiera preguntar si para usted, para su juicio, pues este comunicado representa un agravio, una provocación, un simple alarde a los que acostumbra el presidente Trump, y si en su caso el gobierno mexicano tendría que expresar una posición más enérgica. La presidenta Sheinbaum pues solamente dijo que no somos Santana, que el gobierno actual no es Santana y que en consecuencia pues ella no tendría una opinión adicional. ¿Amerita una posición más firme, diputado? No lo sé, el gobierno mexicano tendrá que asumirla. No puedo pensar por ellos, por la Cancillería en este caso. Pero mi respuesta preparada desde hace un año es este libro. Ahí está la historia y ahí está una posición personal sobre este acontecimiento que nos lastimó, que la verdadera humillación que sufrimos se dio ahí y en gran parte se dio por la división de mexicanos y mexicanas en ese momento, entre liberales y conservadores, y dentro de los liberales, los puros y los moderados. Ahí lo describo. Incluso describo también el debate en el Congreso cuando aprobaron el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Fue muy triste, y si lo leen ustedes, más tristes se van a sentir cuando ondeaban las banderas de Estados Unidos en el Zócalo
invadidos por el gobierno norteamericano, en donde millones de gente sufrieron la vejación y la humillación. Por eso es importante leer, para no solo asumir actitudes retóricas y demagógicas, sino académicas e históricas, que son las que dan la razón de nuestro sentido y de nuestro patriotismo y de nuestro nacionalismo frente a etapas de agresión y de riesgo del extranjero. Pero en términos pragmáticos y actualizados, ¿no abre el presidente Trump esta herida en la relación bilateral y lesiona nuevamente pues la dignidad de los mexicanos? Bueno, pues él es su estilo, no voy a confrontarme con él, es su estilo y yo tengo mi estilo, que lo traduzco en lo académico y en un libro de investigación histórica que deseo que todos lean y que aquí pueden descargar. Como segundo tema, la reforma electoral, coordinador, el día de ayer la presidenta Sheinbaum hablaba de que ya hay un acuerdo con el Partido Verde y el PT para avanzar en esta iniciativa, aunque legisladores y dirigentes de esos dos partidos matizaron el tema, dijeron que todavía no hay acuerdo, sino un diálogo. Nosotros sabemos que usted mantiene una comunicación estrecha con la secretaria de Gobernación, entonces quisiéramos saber si en este asunto usted nos puede dar el estatus que tienen en este momento las negociaciones y si ya sabemos cuál será la cámara de origen para esta iniciativa. Sí, no sabemos cuál va a ser la cámara de origen que seleccione la presidenta Claudia Sheinbaum, no lo sé, pero sí tengo una conversación, un diálogo fluido con la secretaria de Gobernación, que es la responsable constitucionalmente de mantener la relación con todos los partidos políticos y conmigo no es la excepción. Estoy enterado de que se están reuniendo, Fernando, el PT, el Verde y Morena, con ella y con Pablo Gómez, que es el presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. Y sé que han sido varias las sesiones a las que han sido convocados y que están tratando de llegar a acuerdos con acercamientos tangibles. Sin embargo, no sé el avance que lleven. Sí sé que se están reuniendo, pero yo espero que muy pronto nos digan. El plazo es febrero. Muchas gracias, coordinador. Gracias a usted, Fernando. Continuamos con Margarita Nicolás. Margarita. Muchas gracias, buena tarde a todos y a todas. Ahora que veo que pues, te has especializado en este tema del despojo, a mí me gustaría saber si realmente Santana fue el villano o él estuvo también presionado pues para ceder esta parte del territorio nacional y que ha sido muy satanizado. ¿Cuál de estas virtudes es el que le podrías encontrar a Santana? Es muy buena pregunta. Por aquí te voy a poner, porque mira, antes en Luisiana, tienen que leer el libro, ahí está la respuesta, Margarita, en el libro. Antes de Texas, que fue en 1845, en el expansionismo, Estados Unidos se apropió, compró Luisiana y Florida, y luego, más adelante, a ver si está lo de Santana más adelante, describo el papel de Santana. Yo sí creo que tuvo él mucha responsabilidad, yo no lo exculparía. Creo que fue un agente encubierto. Algunos lo defienden, yo no. Y aquí miren, aquí está Polk. Por eso ustedes, no sé si recuerdan alguna expresión que dicen los polcos o el polquismo, porque fue con este presidente en 1845 donde se arrebató al territorio mexicano el despojo. Pero Santana fue factor fundamental para que esto ocurriera y le facilitamos las cosas a los invasores por nuestra división interna. Era una división manifiesta muy fuerte. Esta es la doctrina Monroe, que también ahí la describo, y libre manifiesto, y el destino manifiesto. Entonces, es muy importante que lean el libro, de verdad. No solo ustedes, sino todos los mexicanos tendremos que tener esta información para saber
de qué tamaño fue el agravio contra nuestro país, de qué tamaño fue esta agresión. Ahí está donde afirmo cómo fue en el Congreso una lucha entre moderados y puros. Hay, incluso mucha de la literatura la extraje de aquí, de las bibliotecas del Congreso, de los diarios de debates, consulté de ellas y tiene algunos antecedentes que no los contemplan libros anteriores. Entonces sí es importante que lo leamos, es un documento completo, ojalá y lo hagan. Y hablas del divisionismo de esta época. Actualmente también nos encontramos en una división de carácter ideológico y político. Esto permitiría que de alguna forma encubierta, pues los Estados Unidos se ingresaran a México con el pretexto que quisieran, precisamente con el combate al crimen organizado. Sí, toda división nos orilla a eso. Por fortuna aquí el 70 o más del 70% apoyamos a nuestra presidenta en su lucha con dignidad, defendiendo la soberanía, más del 70%. Pero sí hay personas que se alegrarían con que Estados Unidos expandiera su territorio en contra nuestra. Y hay personas incluso que aplauden el intervencionismo, la injerencia extranjera en nuestro país, sin conocer la historia. Por eso hay que conocer la historia para poder opinar sobre lo que está ocurriendo en este momento entre la relación México-Estados Unidos. Dos temas que parecieran muy locales. Uno, esta sugerencia que hace la jefa de gobierno de la Ciudad de México de que los medios ya no publiciten tanto pues, la violencia que hay, porque dice que eso hace que la gente siga percibiendo que no se está combatiendo, pero vemos que todos los días asesinan, secuestran, hacen explosiones de drones. ¿Cómo no difundir esto cuando la población que no trae guaruras, que no tiene camionetas blindadas o que no trabaja en una oficina, pues están expuestos a esta violencia? Me gustaría conocer tu opinión. Y la otra es de que quienes quieran llegar a la Ciudad de México con motivo del Mundial tienen que estar vacunados. En muchas naciones se exige que vaya uno vacunado. ¿Esta es una medida correcta para quienes van a visitar México con motivo del campeonato? Yo creo que es una propuesta que respeto de la jefa de gobierno Clara Brugada. Yo prefiero medios de comunicación libres, no con decisiones impuestas o con decisiones recomendadas. Aunque no nos va bien en las redes, o hay crítica a nuestra función, o hay señalamientos a los errores que cometemos o a los excesos a los que estamos sometidos, yo prefiero eso, porque una nota que nos hace ver un error nos ayuda a corregir, nos ayuda a mejorar, nos ayuda a cuidar. Yo prefiero eso, yo prefiero medios de comunicación libres, sin sesgo político ni partidista y sin que reciban indicaciones para golpear o para magnificar una imagen o una estructura del Estado. Pero yo respeto la expresión de la jefa de gobierno de la Ciudad de México. La vacunación pues ya se aclaró en la mañana, desde ayer por el doctor Fersenovich, que hay suficientes vacunas, que no hay desabasto y que está bajo control el brote de sarampión que se presentó en algunos lugares. Pero sí sería motivo de que quien no se quiera vacunar no ingresara a nuestro país ya estando, por decir, en el aeropuerto. Son barreras sanitarias que siempre ocurren en cualquier frontera de cualquier país y México debería hacerlo. Y finalmente, ya hay muchas voces que señalan que Morena, el partido y el gobierno pues están ya trabajando con el PRI para que los acompañe en la reforma política electoral
a cambio de dejarle 2 gubernaturas, que serían Sinaloa y Michoacán. No, yo no creo eso, Margarita. Son especulaciones demasiado arriesgadas, falsas. Yo no creo que Morena esté acordando con el PRI, no lo creo. Y no creo que el movimiento lo permita. No, nosotros tendremos acuerdos con la coalición solamente, pero lo importante es respetar a todos los partidos, al PRI, al PAN, a ANC, y que se lleve a cabo una elección transparente, objetiva, imparcial, con seguridad electoral, de defensa y de respeto al voto y a quien haga ese sufragio libre. Entonces, yo no creo esas especulaciones y no creo que eso ocurra. Muchas gracias. Continuamos con Maxi Peláez, de TV Azteca. Sí. Hola, diputado. Ya vimos quién es el consejero. ¿Qué pasó, Maxi? ¿Cómo está? Buenas. Oiga, yo nada más complementar un poco la pregunta que le hacían y los comparativos que hacía que trae el libro de Despojo. ¿Se está generando algún caldo de cultivo aquí en México? Porque usted hablaba que en esa época, pues bueno, había un factor de división. Si esta división se está viendo, independientemente de que usted dice que hay una amplia mayoría del 70% que respalda a la presidenta, ¿usted piensa que habrá un caldo de cultivo que está dividiendo al país y hoy que enfrentamos esas, o como país se enfrentan esas amenazas de Donald Trump, se corre un riesgo similar al de la época de Santana? No, yo no creo. Y tampoco creo que se esté generando un caldo de cultivo de ningún tipo. Esa es una obra académica, es una obra histórica que desde octubre o noviembre había concluido Maxi y que no la había buscado la manera de cómo presentarla y no la había presentado. Es historia, que no se nos olvide nunca la historia. Incluso hay al final del libro algunas de las propuestas que hago son la reivindicación del territorio, las reclamaciones extranjeras, las lecciones globales, todo esto, miren, en medidas de defensa del territorio. No es un asunto partidista, faccioso o incluso oportunista por el momento por el que atravesamos, pero sí es un libro de reflexión y es un libro que llama a que actuemos en unidad y que la mejor defensa de la nación es la unidad. Es un libro completo, muy profundo. Halago en boca propia es vituperio, pero es un libro que vale la pena que lean. Y no se trata de ofender a nadie, ni de buscar esto que usted dice. No, no se trata de eso. Se trata de una reflexión serena, seria, de mexicanos y mexicanas acerca de la historia que se registró en 1847 y 48. Y hablo ahí todo. Es un repaso histórico en esta etapa tan lamentable para el país. Y otra pregunta que yo haría es, ¿qué sabor de boca les deja la actitud de Laida Sansores? Con los mismos diputados de Morena en Campeche. Y también, ¿qué sabor de boca? Ya se lo preguntaban, esto de que dicen en el gobierno de la Ciudad de México que la percepción, que lo que difunden los medios, la nota roja, es la percepción que se genera, ¿no? Son dos cosas que pueden ir de la mano. Por ejemplo, digo, Laida lo hizo ya en su momento o lo está haciendo en su momento con periodistas, hoy lo está haciendo con legisladores locales de su propio partido, hay una ruptura ahí. Sí. Primero preguntarle sobre esto de Laida, sí, y después yo quisiera que usted me dijera qué sabor de boca les deja que un gobierno que se dice de izquierda, usted dice que es un demócrata, hoy pida, por ejemplo, que se le baje a la nota en los medios. Bueno, primero, no estoy de acuerdo con lo que sucede en Campeche.
nos sitúa en un plano de confrontación que afecta al movimiento que pertenecemos. Cualquiera que sea el origen, incluso el desenlace, Maxi, nos afecta como movimiento y afecta la unidad de Morena en el país. Por eso yo ayer hacía un exhorto, hoy lo repito, un exhorto a ambos poderes, al Poder Ejecutivo que encabeza la gobernadora Laida Sansores y al Poder Legislativo que encabeza un grupo de legisladores del mismo partido, y que eso le afecta al movimiento, pero también le afecta a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Todos estos desencuentros, excesos, errores, irregularidades, conductas inadecuadas que cometemos, le afectan a la presidenta Claudia Sheinbaum y le afectan al movimiento para cuidar y seguir fortalecidos y consolidados en torno a las elecciones y a la ratificación de nuestros triunfos. Por eso se deben zanjar diferencias, se debe elevar el nivel del debate y se debe elevar también la altura de miras. Es muy pequeño pelearse de esa manera un gobernador con un diputado, con diputados del mismo partido además. Yo hago un exhorto para que puedan buscarse acuerdos, en consensos y no privilegiar el desencuentro y la confrontación, porque además Campeche tiene elección el próximo año para renovar gobernador, diputados federales, presidentes municipales y diputados locales. Y eso la población lo percibe muy mal, lo percibe y lo reprueba, Maxi. Y nosotros tenemos que darle confianza a la ciudadanía de que sabemos gobernar y de que sabemos también actuar con tolerancia en cualquier circunstancia. Si pierden será responsabilidad de la gobernadora. No, yo no quiero responsabilizar a nadie, pero todos tenemos un porcentaje de responsabilidad, todos. Y yo creo que es el momento de terminar con las diferencias. Y sobre el otro tema, Maxi, yo ya lo dije a la pregunta expresa de Margarita, yo prefiero, aunque sean líneas no afines, pero que sean líneas de verdad, líneas objetivas, basadas y fundadas en investigaciones serias. Yo prefiero medios de comunicación así, que orientados o subordinados a algún interés. No sirve eso. Y nosotros tenemos que acostumbrarnos que ya hay una realidad y que los medios de comunicación están vigilando nuestra actuación, de todos, que el desarrollo de las redes, de las plataformas digitales y la llegada de medios de comunicación más duros, más críticos, ya es un evento que llegó para quedarse y hay que acostumbrarnos a ello. ¿Esta no sería una mordaza disfrazada? No, no creo. Primero es una llamada y una propuesta de Clara Brugada, pero pues los medios son los que deciden si la aceptan o no. Libres, no creo que la acepten. Es una llamada de buena fe de la gobernadora de la Ciudad de México, Clara Brugada. ¿Le conviene esto al país? No, le convienen medios libres, es lo que le conviene al país. Continuamos con José Gerardo Mejía de Latinos. Buenas tardes, coordinador. Preguntarte de entrada, con base en los conceptos que tienes o que te han llegado, que has comentado sobre la reforma electoral, si los plazos todavía, porque no queda claro si realmente se va a presentar en febrero,
Y por otro lado, hay diputados, como la diputada Solache, quien ha expresado su preocupación por una posible marginación de los grupos vulnerables, como son las personas con discapacidad, las de origen afro y pueblos originarios, entre otros, migrantes principalmente, ¿no? Si hay en este esquema de plurinominales el riesgo de dejarlos fuera. No creo. El tema es que se están discutiendo temas que nadie conoce. Yo respeto a la diputada Solache, pero yo no creo que ocurra esa marginación. No conozco que haya una redacción, una propuesta que tienda a eso. Estamos nada más especulando, hablando de temas que no sabemos si vengan en la reforma. Entonces esperemos que venga la reforma, la propuesta, la iniciativa para poder discutir sobre temas concretos. ¿Y los plazos siguen vigentes? Los plazos siguen igual, Gerardo. El cálculo y la estimación mía es que febrero es el plazo fatal para la presentación de la iniciativa y nos alcance a ejercer nuestra responsabilidad y abrir el debate lo más amplio posible. Bien, y le pregunto, ahorita que estaba hablando de medios de comunicación, ayer en el noticiario nocturno sacamos un reportaje en el que se muestra con contratos como Grupo Andrade, quien tiene un medio de comunicación y una de sus directivas es hija de Rosa Isela Rodríguez, tiene pues una línea editorial, por decirlo laxa, con la 4T, contratos por más de 30,000 millones de pesos. Y se hacía el comparativo, siendo Peña quien tuviera ese escenario con algún funcionario, la entonces oposición los hubiera despedazado. ¿Qué opinión tiene de eso, al margen de su trato o de lo que opina de Rosa Isela, por favor? Bueno, primero, mi opinión sobre Rosa Isela Rodríguez, que es la secretaria de Gobernación, es una opinión positiva. Me parece una mujer capaz, inteligente, pero sobre todo honesta. Tiene muchos años en el servicio público y nadie le ha descubierto, la ha evidenciado de algún acto de corrupción. Yo la conozco hace muchos años. Es la misma mujer, sensible, prudente, conciliadora, muy cuidadosa de las formas, de muy buen trato político con todos. Entonces yo no tengo más elementos que esos que me han dado el trato directo con ella, mujer honesta, respetuosa, institucional y serena. Su hija, a la que mencionan en su reportaje, trabaja en una empresa privada, no tengo elementos mayores, creo que todos tenemos derecho al trabajo. Yo tengo 14 hermanos y pues trabajan en instituciones o en empresas privadas, muchos de ellos, 3 trabajan en el servicio público, David, que es gobernador, Saúl, que es senador, y yo, pero los demás trabajan pues, en empresas privadas o en su consultorio o en el rancho, y creo que todos tienen derecho a un trabajo y que no haya ningún acto que pueda vulnerar la ley. Yo no conozco a la hija, nunca la he visto, nunca he platicado con ella, pero lo que he visto y lo que percibo es que es una jovencita preparada, una jovencita que está haciendo un esfuerzo de salir adelante y de enfrentarse a una realidad no fácil por el peso de su madre como secretaria de Gobernación. Perdón que insista, diputado, le pongo entonces el escenario, siendo oposición, siendo Peña Nieto, quien tuviera un funcionario que tiene una hija en un medio que es obsequioso con el gobierno en turno,
¿Usted cómo lo calificaría? Yo tengo también una buena opinión de Peña Nieto. Y si su hija trabaja en alguna empresa privada, pues que Dios la ayude. Solo que cometa un acto ilegal, pues sí tiene que castigársele conforme a la ley. No solo a él, no solo a la hija de Peña Nieto, a la hija de cualquiera, a mis hijos. Si cometen un acto ilegal, pues tienen que pagarlo necesariamente. Todos, sin excepción. Continuamos con Fernando Camacho de La Jornada. Fernando. Coordinador, buenas tardes. Le quiero preguntar, tras la renuncia de Rubén Moreira a la presidencia del Grupo de Amistad con Cuba, ¿sabe si Morena se va a quedar con la presidencia de esa instancia legislativa? Fernando, el ejercicio de distribución de presidencias de Grupo de Amistad fue muy difícil lograr el consenso final. Rubén Moreira es un legislador con experiencia y él había solicitado, su grupo parlamentario, asumir la presidencia de ese grupo de amistad, que históricamente lo había tenido el PRI, y que muchos de sus miembros siempre mostraron simpatía por Cuba. Yo voy a hablar con Rubén Moreira para que no renuncie a esa presidencia y para que nosotros trabajemos con la presidencia de él en aras de buscar soluciones a lo que está pasando en Cuba. No conviene el agandalle de nadie, no conviene, ni quitar o poner por simple capricho. Son acuerdos. Aun cuando él ya renunció, yo le diría que reconsiderara, pero no estamos en esa tesitura de quedarnos con la presidencia de Cuba. No es correcto. Incluso mencionaba en términos muy duros que había sido por el fanatismo y la inexperiencia de algunos morenistas. No, yo no quisiera adentrarme, pero vamos a recomponer ese grupo de amistad. También sobre Cuba, coordinador, ¿sabe cuándo se realizaría la reunión interparlamentaria? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo se realizaría la reunión interparlamentaria México-Cuba? Dolores Padierna, que es la vicecoordinadora, ha insistido desde noviembre, diciembre, llevar a cabo la reunión interparlamentaria México-Cuba, que es normal cada año. Lo vamos a revisar estas próximas semanas para que, siendo oportuno y dadas las condiciones, estas sean propicias, podamos llevarla a cabo. Por último, yo le quiero preguntar, ¿de qué se va a tratar la reunión con parlamentarios estadounidenses que vienen a la Cámara este viernes, sobre todo tomando en cuenta el entorno de mucha tensión en la relación bilateral? ¿De qué se va a tratar? ¿Cuál es la agenda? ¿A qué hora? Sí, es un encuentro informal, me dicen. Fue llevado a cabo directamente por la Comisión de Relaciones Exteriores, por el secretario técnico, que es el que está llevando a cabo eso. No estaba enterada ni la mesa directiva ni la Junta de Coordinación Política, porque lo situaron en un encuentro informal de 9 legisladores. Ahora estoy viéndolo, Fernando, precisamente por responsabilidad, pero creo los temas son los que usted ya se imagina: comercio, seguridad, migración, fundamentalmente la frontera, los problemas comunes de la frontera con México, Estados Unidos, y se supone que es un encuentro informal con miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores. ¿Puede ser una medida de presión o lo contrario? No creo. Nosotros no aceptamos presión de nadie y simplemente se lleva a cabo como se llevan a cabo reuniones con muchos parlamentarios del mundo. Casi cada semana vienen parlamentarios del mundo, se reúnen con las comisiones, conversamos, platicamos,
pero obviamente la política internacional la conduce la presidenta Claudia Sheinbaum y el Senado de la República es la que revisa la política exterior. Siguiente pregunta de Felipe Barrera, de ABC Noticias. Diputado, muy buenas tardes. Preguntarle, diputado, ¿tendrá tiempo? Bueno, se oye lejos, pero está cerca ya la elección del 2027. ¿Le dará tiempo a Morena pues recuperar esa confianza que se ha perdido o que han perdido muchos ciudadanos por tantos asuntos que se han dado a conocer de manera pública? Sí. O sea, por ejemplo, ahorita no es convincente lo que se ha dicho en torno a la separación o destitución de Adán Augusto López de la coordinación de Morena en el Senado. Está la investigación todavía del esposo de la gobernadora o ex esposo de la gobernadora de Baja California. Está lo de Campeche, está lo de la Ciudad de México. ¿Sí alcanzará a Morena pues rescatar esa confianza que ha ido perdiendo paulatinamente por parte de muchos ciudadanos? Y hablo de ciudadanos de a pie, de los que votan y que se han desangelado, se han desilusionado de muchas acciones de Morena, porque por ejemplo el caso de Adán Augusto, suena increíble, mucha gente lo dice, de que no haya investigación o nunca se haya investigado a Adán Augusto de sus nexos con la barredora. Entonces, esa situación, la pregunta es concreta, diputado, ¿sí tendrán tiempo para restituir aquel daño que ya se le ha causado al movimiento de la 4T por este tipo de situaciones y otras más? Sí, Felipe, nuestro movimiento al que pertenezco está muy consolidado. Es fuerte gracias a millones de mexicanos y mexicanas y gracias a las políticas públicas que ha implementado Morena. ¿Cuáles son ellas? La política social más ambiciosa en la historia del país. Nadie, ningún gobierno ayudó a tanta gente en tan poco tiempo. La política social es un signo distintivo de la Cuarta Transformación. También tiene en su haber construido un sistema de seguridad, Guardia Nacional y otras instituciones que están recuperando la paz y la tranquilidad, cuyos desenlaces estamos viendo de una herencia que recibimos de un Estado fallido, pero también aparte de la política social, la educación, el sistema de salud que se está reforzando, la economía. Cuando llegamos a la presidencia decían que el peso iba a devaluarse y llegaría a 25 o 30 pesos por dólar. Se equivocaron. Dijeron que el Estado se iba a caer, se equivocaron. Ayer mismo se dio la inauguración de una obra extraordinaria de servicio público, el tren interurbano, que es una maravilla y que tardó 11 años para que se pudiera constituir. Pero como es infraestructura carretera, infraestructura en puertos, nuevos aeropuertos, nunca se había hecho tanta obra por parte de gobierno alguno. La presidenta ha continuado. Por eso creemos en que la gente va a valorar todo eso. Que estos eventos que usted me dice de Campeche, de aquí, de la ciudad, son parte de la existencia de un movimiento tan grande en donde hay a veces errores, pero yo estoy seguro que la gente nos va a calificar bien y ya lo veremos en el proceso del 27 y del 30. Debemos hacer un esfuerzo nosotros porque nuestro comportamiento no riña con los principios de Morena y de que nuestra conducta no se aleje de los postulados de Morena. ¿Merecerían, diputados, los ciudadanos que confiaron en Morena, que llevaron a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, una explicación pues no solamente amplia, sino creíble de lo que ha ocurrido, de lo que se ha visto? Porque sin duda que ha afectado al movimiento de la 4T, todo este tipo de situaciones.
Y bueno, pues aquí también en la cuestión de su partido, la presencia de Andy, pues también se percibe que hay incomodidad para algunos miembros distinguidos del partido Morena. ¿Esto cómo aclararlo? ¿Cómo decirle a la gente que siga confiando en ustedes cuando precisamente ese tipo de situaciones pues ha llevado al mínimo la confianza que en un momento dado les dieron a la 4T? Con hechos, con procesos de transformación que son los que está viviendo México, con haber sacado de la pobreza a 13,5 millones, con haber elevado a clase media a millones de personas. Son hechos los que van a demostrar que el proceso de transformación que estamos viviendo es benéfico para el país y que no se trata de personas. Yo creo que nuestra principal exponente, la doctora Claudia Sheinbaum, es una mujer capaz, honesta, con mucho amor a la gente y con sensibilidad. Ese es nuestro referente y ese es nuestro escudo para decirles que se seguirá transformando México y que confíen en la presidenta y que confíen en el movimiento que llevó a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum. Gracias, diputado. Gracias a usted. Y por último, la periodista Ivonne Melgar le formula a distancia la siguiente pregunta. Sí. Hay versiones, coordinador, de que usted tendría los dados cargados en el relevo de la Auditoría Superior de la Federación a favor del auditor Colmenares, versus una corriente que se dice representa a la presidenta Sheinbaum y que buscaría un cambio de fondo. ¿Cuál es su postura al respecto? Que es falso, son especulaciones. Hoy vi, esta que dice nuestra amiga Ivonne Melgar. Ivonne, no es cierto, no hagas caso. Es que la verdad es que se dan cosas impresionantes. Hoy leí una columna, no sé si a eso mismo diga, que voy a proponer que sea, ¿cómo se llama? Un amigo mío que está aquí, del Río Virgen. No, hombre, pobre del Río, lo que quiere ya es salir de la persecución que tiene. Del Río es un buen funcionario, es un joven honesto, bueno, no tan joven, maestro universitario, y yo le aconsejaría que ni se inscriba, pero yo no creo que él esté metido en eso, no creo que esté. Y también hablan de otra persona, del Río. ¿De quién? Tampoco, la conozco muy bien, pero cada uno tendrá que asumir su responsabilidad. No, del Río estoy seguro que no se va a inscribir y no tengo ningún dado cargado. No juego a los dados porque los juegos de azar me generan cierta suspicacia de que siempre están mal y siempre uno pierde. Por eso todos los que van a Las Vegas, yo no creo que uno solo gane. No, gallinas. No, bueno, no tengo pues, no hay nada, ni siquiera se ha iniciado el proceso y tengo una relación de amistad con todos y tengo reconocimiento con David Colmenares, que me parece que ha sido un buen auditor. Ese es mi punto de vista. Quizás muchos no lo compartan, pero es una gente con experiencia y con capacidad. Pero yo no estoy promoviendo su ratificación, no es cierto, simplemente son vacunas que intentan meter los mismos compañeros nuestros para anularlos o para que no, fuego amigo, no lo sé, pero ya veremos. Les dije yo la vez pasada que la convocatoria se va a lanzar hacia el 17-18 de febrero y no sabemos ni quién se inscriba ni quiénes vayan a participar y todo el proceso se lleva a cabo por la Comisión de Vigilancia. Entonces vamos a esperar, pero no tengo favoritos, no tengo preferidos.
y no tengo de ninguna manera dados cargados. Soy enemigo de los juegos de azar. No me gustan, más bien me gusta la verdad siempre. No hay nada de eso. Gracias, Ivonne Melgar. También, los consejeros electorales depende mucho, Héctor, de la reforma electoral, que es la que estamos esperando, porque recuerden que hay 3 hipótesis, una que se mantengan 11, otra que se reduzca a 9 y otra incluso de 7. Si se reduce a 9 ya nomás se elige a 1, porque terminan 3. Si se elige a 7 se tiene que eliminar a 1, ¿a quién eliminas? Y si quedan 11, sí tienes que elegir a los 3. Tiene que abrirse convocatoria para eso. ¿Se trata de eliminar a Tadei? No, de ninguna manera. ¿Será necesario que se mantenga el fuero de los legisladores en Campeche precisamente, y bueno, no solamente en Campeche, sino en términos generales, precisamente para enfrentar los embates del poder, como el caso de Laida Sansores? Mire, esa es una pregunta de fondo, Maxi, como todas las que han hecho. Yo escribí un libro hace 20 años, se llama Fuero Constitucional, el libro. No, también ya existía, sí existía. Más de los gobernadores del PRI contra los opositores, nunca de los gobernadores del mismo partido con legisladores del mismo partido, que es lo que está ocurriendo. Pero yo tengo mis dudas sobre eliminar el fuero, mis dudas como académico, porque yo escribí ese libro. Sin embargo, acataré lo que la mayoría de legisladores diga, en el caso de Morena, pero este es un ejemplo, en efecto, de legisladores locales que pueden estar presionados de manera indebida por una autoridad. Y sin fuero, pues en cualquier momento los pueden detener, aún en el cumplimiento de sus funciones. Quizás dentro del recinto no, pero salen del recinto y los aprenden. Hay que tener cuidado, pero es un asunto más profundo de lo que uno piensa. Laida Sansores es una militante de Morena. No quiero expresar ningún comentario porque ustedes saben que a veces he tenido diferencias y no quiero que piensen que aprovecho el que las haya tenido para… Lo que se ve es… Bueno, ese es muchas gracias. Ustedes son las que deciden. Les dejo a su libre albedrío la opinión que expresen sobre tal personaje. ¿Te gusta esta forma de gobernar? Yo fui gobernador, Maxi, y siempre traté de gobernar con tolerancia. Siempre. La tolerancia es la principal virtud de la política, la honestidad y la tolerancia. Nos vemos otro día. Descarguen el libro. Los que ya lo tienen, léanlo. Mañana voy a Querétaro.